Lo vi en sus ojos antes de escuchar las palabras, esa fracción de segundo en que Rodrigo desvió la mirada, hacia el suelo, hacia las maletas, hacia cualquier lugar menos hacia mí. Llevábamos casi 1 hora en el puerto. El sol pegaba fuerte sobre las baldosas blancas. Yo tenía mi bolso colgado al hombro, mi maleta pequeña a un lado, y una bolsa de tela con las galletas que había hecho la noche anterior para los niños. Las galletas de avena y chocolate que Valentina siempre pedía, que Mateo siempre pedía, que yo siempre hacía. «Mamá». Su voz era distinta. No era la voz del hombre de 42 años que mi hijo había llegado a ser. Era una voz más pequeña, más incómoda. «Mamá, necesito decirte algo». A mi lado, Claudia no miraba en ninguna dirección. Miraba su teléfono, como si lo que estaba a punto de ocurrir no tuviera nada que ver con ella. Hablé con Claudia y con los niños también, y creemos que este viaje sería mejor como familia. Tardé un segundo en entender. Somos familia, Rodrigo. Me refiero a la familia inmediata, los 4. Tú y yo somos otra cosa, madre e hijo, pero ellos necesitan que seamos solo nosotros. El ruido del puerto siguió igual, los barcos, las gaviotas, las voces lejanas de otros viajeros. Nada se detuvo, solo yo. ¿Me estás diciendo que no puedo subir? Te estoy pidiendo que lo entiendas. Lo miré de verdad, el tiempo suficiente para ver que ya había tomado la decisión antes de llegar, que lo de hoy era solo el anuncio, que la conversación que habían tenido él y Claudia, esa conversación en la que yo no existía, había ocurrido hace días. ¿Y las galletas?, pregunté. No sé por qué dije eso. Fue lo primero que salió. Rodrigo no contestó. Claudia levantó la vista del teléfono por primera vez. Solo un instante. «Gracias, Esperanza», dijo con esa sonrisa que siempre me había parecido correcta pero nunca caliente. «Los niños las van a disfrutar». Tomó la bolsa de mis manos y se dio la vuelta. Rodrigo me dio un beso en la mejilla. Rápido, como quien cumple un trámite. «Te llamo en cuanto lleguemos». «Sí», dije, y se fueron. Me quedé parada en el muelle con mi maleta pequeña y mi bolso al hombro. Los vi alejarse entre la gente. Vi a Valentina correr hacia la entrada del barco. Vi a Mateo señalar algo en el agua. Vi a Claudia tomarse de la mano con Rodrigo. Los vi desaparecer. No lloré. Eso fue lo primero que me sorprendió, que no lloré. Agarré mi maleta, me di la vuelta y empecé a caminar. El taxi olía a ambientador de pino y a plástico caliente. El chofer no habló durante todo el trayecto. Yo tampoco. Miraba por la ventana los edificios que conocía de memoria, las calles que había recorrido a pie 1000 veces, el mercado donde compraba los sábados, la farmacia donde todos me conocían por mi nombre. 40 años viviendo en esa ciudad, 40 años construyendo algo, y esa mañana me habían dejado en un puerto con una maleta y una sonrisa correcta pero nunca caliente. Cuando llegué al apartamento, entré, dejé el bolso en la silla de siempre y me senté en el sofá. No puse música, no hice café, solo estuve quieta, y en ese silencio empezaron a llegar los recuerdos, no los grandes, los pequeños, el cumpleaños de Mateo, donde Claudia había organizado todo sin avisarme, y yo llegué a una fiesta donde ya no había nada que hacer. La Navidad en que Rodrigo me dijo que sería mejor que no se me ocurriera llorar porque le arruinaba la noche a los niños. Las veces que llamaba y Rodrigo contestaba en voz baja, como si hablar conmigo fuera algo que había que esconder. Los domingos que yo cocinaba, ordenaba, lavaba y me iba antes de que llegaran a los postres porque Claudia necesitaba que la casa estuviera tranquila. Siempre había una razón, siempre había una explicación razonable, y yo siempre la había aceptado, porque ¿qué madre quiere pensar que su propio hijo la está reduciendo poco a poco? Esa tarde, sola en el sofá, me hice la pregunta que había evitado durante años. ¿Desde cuándo me habían convertido en una comodidad? No en una madre, no en una persona, en alguien que cocinaba, que cuidaba, que prestaba dinero sin que nadie lo devolviera, que aparecía cuando era útil y desaparecía cuando era incómodo. Me levanté, fui al dormitorio, abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes y saqué una carpeta verde que no había abierto en casi 3 años. La casa donde vivía Rodrigo, la casa donde crecieron Valentina y Mateo, la casa donde Claudia había elegido los muebles y las cortinas y el color de cada pared, era mía. Técnicamente, legalmente, completamente mía. La había comprado yo. Hacía 17 años, cuando Rodrigo y Claudia se casaron, habían necesitado un lugar para vivir. Rodrigo tenía trabajo, pero no suficiente historial para un crédito grande. Claudia no trabajaba, y yo tenía los ahorros de 20 años de trabajo limpiando casas ajenas, manejando cuentas ajenas, sacrificando vacaciones propias. Es solo hasta que podamos refinanciar a nuestro nombre, me había dicho Rodrigo.
En 3 años, mamá, te lo juro. Habían pasado 17. Las cuotas las había pagado yo durante los primeros 8 años. Luego Rodrigo empezó a ayudarme con la mitad. Pero el crédito nunca se refinanció. Los papeles nunca cambiaron. La casa seguía en mi nombre. Yo lo había olvidado, o me había convencido de que ya no importaba. Esa tarde, con la carpeta verde en las manos, me di cuenta de que sí importaba. Importaba mucho. Estuve un largo rato mirando los documentos, el número de la escritura, la dirección, mi nombre en la parte superior, claro y sin ambigüedades. No tomé ninguna decisión en ese momento, solo guardé la carpeta y me fui a dormir antes de que oscureciera. Al día siguiente, Rodrigo no llamó. Al otro día tampoco. El tercero me llegó una foto. Por mensaje. Los niños en la playa contentos, con la arena hasta los tobillos. Valentina haciendo una mueca graciosa. Mateo con los brazos abiertos. Abajo, Rodrigo había escrito: «Todo bien por acá. ¿Tú cómo estás?». Lo leí 3 veces. Después dejé el teléfono sobre la mesa y llamé a Horacio. Horacio Méndez era el abogado que había manejado la compra de la casa. Teníamos la misma edad, habíamos crecido en el mismo barrio, y él era uno de los pocos hombres en mi vida que nunca me había pedido que fuera menos de lo que era. «Esperanza», contestó en el segundo tono. «¿Qué necesitas?». «Necesito saber cuánto tiempo tomaría vender una propiedad». Hubo una pausa breve. «¿Cuál propiedad?». «La de Rodrigo, la que está a mi nombre». Otro silencio, más largo. «¿Estás segura de lo que estás preguntando?». «Todavía no», dije. «Por eso estoy preguntando». Me explicó el proceso, los tiempos, lo que necesitaba. Me habló de los derechos de los residentes, de los plazos legales, de todo lo que había que considerar. Lo escuché con calma. Cuando colgué, me serví un café. Me senté junto a la ventana, y por primera vez en muchos días no sentí ese peso sordo en el pecho que había cargado desde el muelle. Sentí algo más parecido a la claridad. Esa noche no pude dormir. No por angustia, por otra cosa. Me quedé acostada con los ojos abiertos mirando el techo, y empecé a pensar en algo que llevaba décadas sin pensar. En mí. No en Rodrigo, no en los niños, no en lo que Claudia necesitaba o lo que era mejor para la familia. En mí. En la mujer que a los 28 años había querido estudiar enfermería y no había podido porque quedó embarazada, y la vida tomó otro rumbo. En la mujer que a los 40 había empezado a pintar acuarelas y lo había dejado cuando Rodrigo dijo que el olor a pintura le molestaba. En la mujer que tenía guardada en un cajón, desde hacía 11 años, una postal de una ciudad costera al sur, arrancada de una revista, con el mar de un azul que nunca había visto en persona. Ese azul imposible. Me levanté, fui al cajón, saqué la postal, la sostuve bajo la luz de la lámpara del pasillo, y me dije en voz baja, casi sin querer: «¿Por qué no?». No hubo respuesta, pero tampoco hubo razón para no ir. Esa fue la noche en que algo se movió en mí. No con furia, no con dolor, con una calma que nunca antes había sentido, y cuando volví a la cama, la postal sobre la mesa de noche, supe que el muelle había sido el último momento en que alguien más decidiría por mí. El último. Afuera, el teléfono vibró una vez sobre la mesa. Era un mensaje de Rodrigo. Solo había una línea. «Mamá, cuando volvamos necesitamos hablar de algo importante». Lo leí y no contesté. Lo primero que hice al despertar fue no revisar el teléfono. Durante años cada mañana empezaba igual. Encender la pantalla, ver si Rodrigo había escrito, si los niños necesitaban algo, si había algún mensaje que requiriera mi atención inmediata, como si mi día no pudiera comenzar hasta que alguien más me lo autorizara. Esa mañana no. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Hice café despacio, con la cafetera vieja, la de filtro, la que Rodrigo siempre decía que debería cambiar por una moderna. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos y miré la calle durante un rato largo. Los vecinos saliendo. Un perro amarillo que siempre aparecía por las mañanas sin dueño visible. Una señora mayor regando sus macetas con una manguera verde. Tomé mi café y por primera vez en mucho tiempo no tuve prisa por nada. Después del desayuno, abrí el cajón del escritorio y saqué 3 cosas: la carpeta verde, una libreta que no había usado y la postal de esa ciudad costera con el mar azul imposible. La puse sobre la mesa y empecé a escribir. No una carta, todavía no, solo palabras sueltas, cosas que había callado, cosas que había normalizado sin darme cuenta. Fui llenando páginas sin orden y sin propósito, solo dejando salir lo que llevaba años guardado en algún lugar donde no hacía ruido. Escribí sobre el cumpleaños que pasé sola porque los niños tenían actividad escolar. Escribí sobre el dinero que le presté a Rodrigo hace 4 años para una reparación de emergencia en la casa, dinero que nunca volvió a mencionarse.
Escribí sobre la vez que Claudia me dijo, con esa sonrisa correcta, que las abuelas muy presentes a veces confunden a los niños. Escribí durante casi 2 horas. Cuando terminé, cerré la libreta. No me sentí mejor ni peor. Me sentí lúcida. Llamé a Horacio a las 11 de la mañana. «¿Dormiste?», dijo, como si pudiera saberlo. «Dormí», confirmé. «Horacio, quiero avanzar». «¿Segura?». «Segura». Hubo una pausa. No de duda, de alguien que está acomodando piezas en su cabeza. «Necesito que vengas a la oficina. Hay cosas que tenemos que revisar en persona. Los plazos, los derechos de los residentes, el proceso de notificación. No es tan simple como firmar un papel». «Lo sé». «Y Esperanza, tienes que estar muy segura, porque una vez que empiece el proceso, la relación con tu hijo no va a ser la misma». «La relación con mi hijo», dije, «ya no es lo que yo creía que era». Otro silencio. «A las 3 de la tarde», dijo finalmente. «Ahí estaré». La oficina de Horacio quedaba en un edificio viejo del centro, con piso de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar una luz oblicua. Siempre me había parecido un lugar serio pero sin pretensiones, como él. Me recibió de pie, con un café ya servido sobre el escritorio. «Cuéntame desde el principio», dijo. Le conté. No todo, no los detalles pequeños que había escrito en la libreta, pero sí lo esencial: la casa, el crédito, los 17 años, las cuotas, el nombre en la escritura, el muelle. Lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió una carpeta propia, sacó unos documentos y empezó a hablar con esa claridad suya que nunca usaba para asustar, sino para informar. «Legalmente, la propiedad es tuya. Eso no tiene discusión. Los residentes tienen derechos, pero hay procesos. El primero es la notificación formal con plazo. Dependiendo de cómo manejemos esto, podría tomar entre 4 y 8 semanas antes de que la propiedad quede libre y disponible para venta. ¿Y si ellos se niegan a salir? Entonces hay pasos adicionales, pero en casos como este, donde el propietario tiene documentación completa y no hay contrato de arrendamiento formal, el proceso suele resolverse sin llegar a instancias mayores». Me miró. «¿Hay contrato de arrendamiento?». «Nunca hubo ningún contrato». «¿Pagos documentados de renta?». «Nada formal. A veces Rodrigo me daba dinero que yo usaba para las cuotas. Pero nunca como renta. Nunca hubo un acuerdo escrito». Horacio asintió despacio. «Entonces estás en una posición sólida. Firmé los primeros documentos esa tarde. La notificación formal llegaría a la casa de Rodrigo en menos de una semana. Para entonces, él todavía estaba en la playa con su familia inmediata. Los días que siguieron tuvieron una calidad extraña, quieta pero no vacía. Llamé a mi amiga Fernanda, a quien no había visto en meses porque siempre había algo más urgente que hacer. Le dije que quería tomar un café. Solo eso. Nos sentamos en la terraza de un lugar que ella conocía, con plantas colgantes y música suave, y estuvimos 3 horas hablando. No le conté todo, pero le conté suficiente. «¿Y cómo te sientes?», me preguntó, con esa forma suya de preguntar que significaba que realmente quería saber. «Rara», dije, «tranquila y rara». «¿Asustada?». Lo pensé de verdad antes de contestar. «No, eso es lo más extraño. No estoy asustada». Fernanda me miró un momento largo. «Eso significa que era tiempo», dijo. No añadió nada más, y eso fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa noche, de vuelta en el apartamento, saqué la postal de nuevo y busqué en el teléfono la ciudad que aparecía escrita en la parte de atrás. Pequeña, costera, con un casco histórico y un mercado de artesanos que abría los jueves y los domingos. Había un hostal pequeño con reseñas escritas por mujeres que viajaban solas. 5 estrellas, una tras otra. Lo guardé en favoritos. Todavía no reservé nada, pero lo guardé. Al 4.º día, Rodrigo llamó. Dejé que sonara. Me llegó un mensaje después. «Mamá, ¿estás bien?». No contestas. Le escribí de vuelta. «Estoy bien, descansando». No era mentira. Al 5.º día, llegó una foto de los niños con un helado enorme. Valentina con chocolate hasta la nariz. Mateo riéndose con los ojos cerrados. Los miré mucho tiempo. Los quería. Eso no había cambiado. El amor no desaparece solo porque alguien te lastime. A veces eso es lo más difícil de explicar. Pero el amor tampoco es una razón para quedarse. Días. Lo sé, el tiempo es ajustado, pero días. Lo sé, el tiempo es ajustado, pero legal. ¿Quieres que esperemos? No, dije. No quiero esperar más. Entendido. ¿Y la venta? Ya hablé con la señora del barrio. Mirna. Horacio conocía a Mirna. Todo el mundo en ese barrio conocía a Mirna,
que llevaba 20 años comprando y vendiendo propiedades con una eficiencia que nunca dejaba de sorprenderme. Me llamó ayer, continuó Horacio, y noté algo diferente en su voz. Me dijo que ya tiene un comprador interesado, alguien que te ha estado buscando en esa zona hace meses. Me detuve. ¿Mirna ya sabe? La llamaste tú, Esperanza. La llamé para preguntar precios, no para vender todavía. Bueno, Mirna interpretó la pregunta como una intención. Tú la conoces. Era verdad. Mirna no esperaba permiso para moverse. ¿Y qué precio ofrece el comprador? Horacio me dio el número. Me senté. Era un precio justo. Más que justo, dado el barrio, dado los años, dado todo lo que esa casa había absorbido de mi esfuerzo silencioso. Dame un día para pensarlo, dije. Claro. Colgué. Me quedé en silencio un momento, pero no era el silencio del muelle, ese silencio de quien no sabe qué hacer con lo que acaba de recibir. Era otro silencio, el de alguien que ya sabe y solo está tomando aire antes de dar el siguiente paso. Esa noche, por fin, me senté a escribir la carta. No la planeé. No la borré y la rehice 20 veces. Simplemente tomé la libreta, pasé las páginas que ya tenía escritas y en la primera hoja en blanco escribí. No fue larga. Eso también me sorprendió. Pensé que tendría mucho que decir. Años de cosas guardadas, de explicaciones pendientes, de reproches que nunca habían encontrado salida. Pero cuando me puse a escribir, me di cuenta de que no. Necesitaba decir todo eso. Solo necesitaba decir lo esencial. Lo escribí a mano, con la letra que tengo desde siempre, la que Rodrigo de niño decía que parecía la letra de los cuentos. Cuando terminé, lo leí una vez, lo doblé en 3 partes, lo metí en un sobre, y en la parte de afuera escribí un solo nombre. Al día siguiente llamé a Mirna. «Acepto el precio», dije. «Sabía que ibas a llamar», contestó ella sin sorpresa. «¿Cuándo podemos firmar?» «Esta semana. El comprador tiene todo listo. ¿Y los residentes?» «Están fuera de la ciudad. Regresan en 2 días. La notificación legal ya fue enviada». Mirna guardó silencio un momento. «¿Estás bien, Esperanza?» «Sí». «¿Segura?» «Segura». «Bien», dijo. «Entonces nos vemos mañana a las 10. Esa tarde llamé a una empresa de mudanzas. Les expliqué la situación con calma, sin entrar en detalles que no necesitaban saber. Les dije que necesitaba que los muebles y pertenencias de la casa fueran retirados y llevados a un depósito, y que el plazo era ajustado. «¿Usted tiene acceso a la propiedad?», preguntó el hombre del teléfono. «Soy la propietaria», dije. «Perfecto. ¿Cuándo quiere que vayamos?» «Pasado mañana, por la mañana temprano». Rodrigo y su familia volvían por la noche. El tiempo era exacto. No cómodo, pero exacto. Esa noche casi no dormí, no por miedo, por algo más parecido a la vigilia de quien sabe que algo está a punto de cambiar para siempre y quiere estar despierta para sentirlo. Me hice una infusión de manzanilla, me senté en el sofá con las piernas recogidas y me permití pensar en Rodrigo. No con rabia, con tristeza sí, pero una tristeza limpia, sin bordes filosos. Pensé en él de niño, con sus rodillas siempre raspadas y esa risa que empezaba despacio y terminaba con todo el cuerpo. Pensé en la noche que tuvo fiebre alta y yo me quedé despierta hasta las 4 de la mañana con un trapo húmedo sobre su frente, cantándole en voz baja. Pensé en el día que se casó y me miró desde el altar con algo en los ojos que yo había interpretado como gratitud, pero que quizás era otra cosa, quizás era alivio de que yo siempre estaría ahí, disponible, útil, sin pedir nada. En algún momento, sin que yo lo notara, habíamos llegado a un acuerdo que yo nunca había firmado. Yo daba, ellos recibían, y nadie hablaba de eso porque mientras funcionara, ¿para qué? Me terminé la infusión, lavé la taza, y antes de volver a la cama, fui al escritorio, abrí el teléfono y reservé 2 noches en el hostal de la ciudad costera. La primera semana de octubre, 11 días, los primeros 11 días completamente solos que tendrían más de 40 años. Puse el teléfono sobre la mesa, y en ese momento, desde afuera, escuché el sonido inconfundible de un auto que se detiene frente al edificio. Me asomé por la ventana. Era un taxi, y del taxi bajó Rodrigo, solo. A las 11 de la noche, 2 días antes de lo previsto. Me alejé de la ventana. El corazón me latía fuerte, pero las manos estaban quietas. Segundos después sonó el timbre. No contesté el timbre de inmediato. Me quedé parada en el centro de la sala, con las manos a los lados, respirando despacio. El sonido volvió a sonar. 1 vez. 2 veces. Luego silencio. Luego el teléfono vibró sobre la mesa. Era Rodrigo. Lo dejé sonar. Me senté en el sofá. El teléfono paró. Luego volvió a vibrar. Esta vez un mensaje. «Mamá,
Sé que estás despierta. Vi la luz. Necesito hablar contigo. Por favor. Lo leí. Miré hacia la puerta. Y me levanté. Abrí sin quitar la cadena de seguridad. Por la ranura vi su cara. Ojos cansados, ropa de viaje. El pelo desordenado de alguien que había pasado muchas horas en movimiento. ¡Mamá! Su voz sonó distinta a todas las versiones que conocía. Ni la voz cómoda del hijo que da por hecho que lo recibirán, ni la voz incómoda del muelle. Era otra cosa. Algo más parecido a la urgencia. Son las 11 de la noche, Rodrigo. Lo sé, lo siento, pero necesito hablar contigo. ¿Dónde están Claudia y los niños? Siguen allá. Yo tomé un vuelo antes. Lo miré un momento más. Quité la cadena y abrí la puerta. Entró y se sentó en el sillón de siempre, el que había sido de su padre, el que yo había conservado aunque ya no combinara con nada. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y me miró con esa expresión que tenía de niño cuando había roto algo y no sabía cómo empezar. Me llegó una carta, dijo. Me quedé quieta. De un despacho de abogados, firmada por Horacio Méndez. Hizo una pausa. ¿Sobre la casa? Sí. ¿Qué significa notificación formal de intención de disposición de propiedad? Significa lo que dice. Rodrigo me miró fijo. ¿Vas a vender la casa? Es mi casa, Rodrigo. Es mi hogar. Es el hogar de mis hijos. También lo sé. Se levantó. No con violencia, pero con ese movimiento brusco de quien no sabe dónde poner la energía que le sube por el cuerpo. Mamá, no entiendo qué está pasando. Si esto es por lo del puerto, si te molestó lo que dije, podemos hablarlo. Pero esto es otra cosa. Sí, dije, es otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Me tomé un momento antes de contestar. No para encontrar las palabras correctas. Las tenía claras. Me tomé el momento porque quería decirlas sin que el dolor las distorsionara, sin que sonaran como acusación, sin que sonaran como llanto contenido. Quiere decir que llevo 17 años viviendo de una forma que no escogí conscientemente, dando sin que nadie me preguntara si quería dar, estando disponible sin que nadie me preguntara si necesitaba algo. Siendo útil, Rodrigo, siendo útil y siendo ignorada en la misma medida. Rodrigo abrió la boca. No, dije antes de que hablara. Déjame terminar. Se quedó quieto. El muelle no fue el principio, fue el momento en que ya no pude seguir mirando hacia otro lado. Pero esto empezó hace mucho tiempo, y tú lo sabes, en algún lugar lo sabes. Hubo un silencio largo. Afuera, un auto pasó despacio por la calle. La luz de los faros cruzó el techo de la sala como un péndulo. No quise hacerte daño, dijo finalmente. Lo sé. En el puerto yo pensé que tú lo entenderías. ¿Por qué pensaste eso? No contestó de inmediato. Porque siempre entendías, dijo al fin con una voz más pequeña. Y ahí estaba, no dicho con crueldad, dicho con la honestidad involuntaria de alguien que, al escucharse a sí mismo, entiende exactamente cuál ha sido el problema. Porque siempre entendías, porque yo siempre entendía, porque yo siempre cedía, siempre esperaba, siempre estaba disponible para entender lo que fuera necesario entender. Y eso con el tiempo no me había convertido en alguien amada, me había convertido en alguien predecible. Rodrigo se quedó casi 2 horas. Hablamos, o algo parecido a hablar. Él preguntaba, yo contestaba. Él intentaba encontrar el punto exacto en que esto podía revertirse, el argumento que haría que yo dijera, está bien, sigamos como antes. Yo no se lo di, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no existía ese camino. ¿Y si refinanciamos la casa ahora? Dijo en un momento. Ahora sí puedo hacerlo. El banco ya me aprobó un crédito el año pasado para otra cosa. Podría, Rodrigo, podría pasarla a mi nombre esta semana, si eso es lo que necesitas. Ya firmé los documentos para la venta. Silencio. ¿Cuándo? ¿Ayer? Me miró como si acabara de escuchar algo en otro idioma. ¿Ya está vendida? En proceso. Pero sí, se pasó la mano por el pelo. Se levantó otra vez, caminó hacia la ventana, miró la calle sin ver nada. ¿A dónde vamos a ir? Eso es algo que tendrás que resolver tú. ¿Y los niños? Sentí ese golpe. Claro que lo sentí. Él sabía exactamente dónde apuntar, no necesariamente con maldad, sino porque era la verdad que más me dolía. Quiero a Valentina y a Mateo, dije con cuidado. Eso no cambia, pero no puedo seguir construyendo mi vida alrededor de lo que es conveniente para los demás, incluyendo a los niños, incluyéndote a ti. Eso suena muy frío, mamá. A mí me parece honesto. Rodrigo se dio la vuelta y me miró. ¿Quién te está metiendo estas ideas? Y ahí, en esa pregunta, estaba todo lo que yo necesitaba entender sobre cuánto había cambiado ya la conversación. No qué te hice,
No, ¿cómo puedo arreglarlo? Sino, ¿quién te convenció de pensar por ti misma? Nadie, dije con calma. Estas son mis ideas. Siempre lo fueron. Solo tardé en escucharlas. Se fue poco después de la medianoche, sin resolución, sin acuerdo, sin el final ordenado que él había venido a buscar. En la puerta se detuvo un momento, de espaldas, y dijo: ¿Puedo llamarte mañana? Puedes intentarlo, dije. Cerré la puerta, me apoyé en ella un segundo, y luego fui a la cocina, calenté agua y me hice otra infusión, esta vez de tilo. A la mañana siguiente, la empresa de mudanzas llegó a la casa de Rodrigo a las 8:30. Yo no fui. No necesitaba estar ahí. Había coordinado todo con anticipación. ¿Qué iba al depósito? ¿Cómo etiquetar las cajas por habitación? ¿Dónde dejar la llave cuando terminaran? El sobre con la carta quedaba sobre la mesa del comedor. Eso lo había dejado claro. Sobre la mesa. A la vista. Con el nombre de Rodrigo en el frente. Horacio me llamó a las 10 para confirmar que el proceso avanzaba sin problemas. ¿Cómo estás?, me preguntó al final, con ese tono que ya no era de abogado, sino de alguien que te conoce desde hace 40 años. Bien, dije. Estoy bien de verdad. ¿Rodrigo te llamó? Vino anoche. Una pausa. ¿Y? Y habló. Y yo también hablé. Y no llegamos a ningún acuerdo porque no había ningún acuerdo que llegar. ¿Está enojado? Está asustado, que es diferente. Horacio guardó silencio un momento. Esperanza, ¿has pensado en lo que sigue? ¿En dónde vas a estar cuando esto se cierre del todo? Sí, dije, he pensado en eso. Y era verdad, había pasado los últimos días pensando exactamente en eso. No solo en lo que dejaba atrás, en lo que había adelante. Esa tarde, mientras esperaba que Horacio me enviara los últimos documentos por correo, abrí la libreta, no para escribir más, para leer lo que ya tenía. Pasé las páginas despacio, los cumpleaños perdidos, el dinero que nunca volvió, la pintura que dejé, la postal que guardé durante 11 años sin atreverme a hacer nada con ella. Al final de las páginas escritas había una en blanco. La tomé, y en lugar de llenarla con lo que faltaba por resolver, escribí una lista distinta. Una lista de lo que quería. No lo que era razonable querer, no lo que se esperaba de una mujer de 62 años con un hijo y 2 nietos y una vida que había sido de todos menos de ella. Lo que yo quería. Quería ver ese mar azul de la postal. Quería volver a pintar, aunque ya no recordara bien cómo. Quería dormir hasta tarde sin que nadie necesitara nada de mí antes de las 9. Quería conocer a Fernanda para tomar café, sin que fuera una ocasión especial. Quería caminar por mercados de otras ciudades, sin tener que volver a tiempo para preparar la cena de nadie. Quería, simplemente, saber qué era ser Esperanza sin la lista de obligaciones pegada al nombre. Lo escribí todo, tardé más de lo que esperaba. Cuando terminé, la lista ocupaba casi 2 páginas. La miré un rato largo, y pensé, ¿cuánto tiempo perdido creyendo que querer cosas para mí era egoísmo? Esa noche, Claudia me escribió por primera vez desde el muelle. No era un mensaje largo, solo 4 líneas. Esperanza, Rodrigo me contó lo de la casa. Entiendo que estás molesta, pero espero que podamos hablar cuando regresemos. Por los niños, al menos. Lo leí 2 veces. Por los niños, al menos. Había algo en esa frase que lo decía todo. No porque somos familia, no porque me importa lo que sientes, sino por los niños, como si los niños fueran el único argumento que todavía podía funcionar conmigo, como si Claudia supiera, con esa inteligencia práctica suya, exactamente cuál era el punto débil que todavía me quedaba. No le contesté esa noche. Me fui a dormir pensando en Valentina y Mateo, en sus caras, en la forma en que Mateo todavía me buscaba cuando tenía miedo, aunque ya tuviera 9 años y se creyera muy grande, en cómo Valentina a veces me pedía que le trenzara el pelo, aunque su madre lo hacía igual de bien, solo porque decía que las manos de la abuela se sentían distintas. Eso era real, eso no lo ponía en duda, pero también era real que durante 17 años los habían usado, sin decirlo con esas palabras, como razón para que yo no me moviera de donde me habían puesto. Y ya no, dormí bien esa noche, mejor que en semanas. Cuando desperté, el sol ya estaba alto y la calle tenía ese ruido suave de mañana avanzada que me gustaba más que el silencio del amanecer. Me hice café, me senté junto a la ventana, saqué la postal del cajón y la puse sobre la mesa, al lado de la taza, y abrí el teléfono. La reserva del hostal seguía ahí, confirmada para la primera semana de octubre. 11 días. 11 días para mí sola, para el mar azul imposible, para no tener que explicarle a nadie a dónde iba, ni a qué hora volvía, ni si necesitaba algo antes de irme. Estaba a punto de cerrar el teléfono cuando vi una notificación nueva. Era una alerta de la aplicación del banco, un movimiento en la cuenta. Lo abrí,
y lo que vi me hizo quedarme completamente quieta. Era un depósito, de Rodrigo, la cantidad exacta que correspondía a 8 años de cuotas de la casa. Los primeros 8 años, los que yo había pagado sola, antes de que él empezara a ayudarme, con la mitad. El monto era exacto hasta el último centavo. Junto al depósito, una nota de transferencia que decía una sola cosa: lo que siempre fue tuyo. Cerré el teléfono, lo puse sobre la mesa, miré la postal, miré el café y no supe, durante un momento muy largo, si lo que sentía era alivio o tristeza o las dos cosas al mismo tiempo. Porque ese dinero no cambiaba lo del muelle, no cambiaba los 17 años, no cambiaba la pregunta de quién te convenció de pensar por ti misma. Pero significaba que, en algún lugar de esa noche larga que habíamos tenido, algo había llegado, no un arreglo, no un perdón, algo más pequeño y más honesto que eso, un reconocimiento, que lo que yo había dado era real, que lo que yo había construido era real, que yo era real. Me terminé el café despacio, lavé la taza y fui a sacar la maleta del armario, la misma maleta pequeña que había llevado al muelle, pero esta vez la abrí con calma, sin prisa, y empecé a doblar ropa, con cuidado, ropa para 11 días junto al mar, ropa para una mujer que por primera vez en mucho tiempo no tenía que pedirle permiso a nadie para existir. Estaba doblando el segundo vestido cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Rodrigo, era un número que no reconocí. Contesté. ¿Señora Esperanza? Era una voz joven, femenina, profesional. Le habla la señorita Andrea desde el depósito central. Llamamos para confirmar que los artículos de la dirección que nos indicó ya están recibidos y catalogados. Todo está en orden. Gracias, dije. Una cosa más, añadió la voz. Cuando fuimos a recoger las pertenencias, nos encontramos con una señora en la puerta de la casa. Dijo ser la esposa del propietario. Nos pidió que esperáramos. Nosotros le explicamos que teníamos autorización del propietario registrado y seguimos con el trabajo. Me quedé quieta. ¿Claudia estaba ahí? No nos dio su nombre, señora, pero quiso saber a dónde íbamos a llevar las cosas. Le dijimos que no teníamos autorización para dar esa información. Bien hecho, dije. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarle? No. Gracias. Colgué. Claudia había regresado antes también, lo que significaba que Rodrigo y Claudia habían decidido volver juntos, antes de tiempo, y que ninguno de los dos me había avisado. Seguían tomando decisiones sin contarme, pero esta vez las decisiones que importaban ya estaban tomadas, y eran las mías. Doblé el tercer vestido, lo metí en la maleta, y me pregunté si el mercado de artesanos de la ciudad costera abría los jueves o esperaba hasta el domingo. Rodrigo llegó al mediodía. Esta vez no llamó antes. No tocó el timbre. Tenía llave del apartamento desde hacía años, una llave que yo le había dado, por si acaso, que nunca había necesitado usar hasta hoy. Escuché el sonido de la cerradura. Estaba en el dormitorio, terminando de doblar ropa. Me tomé un momento antes de salir. No para esconderme, solo para respirar y recordar quién era en este momento. Salí al pasillo. Rodrigo estaba parado en la entrada con Claudia a su lado, los dos con cara de haber dormido poco, los dos con esa expresión tensa de personas que han pasado horas discutiendo qué decir. Detrás de ellos Valentina y Mateo. Valentina me miró y corrió hacia mí. «Abuela», la abracé. Olía a protector solar y a algo dulce, caramelo o fruta, ese olor de niña que ha estado días en la playa. Mateo llegó después, más despacio, con ese modo suyo de hacer las cosas que siempre me había parecido que heredó de mí. «Hola, Abu», dijo con la voz enterrada en mi hombro. Los tuve un momento así, los dos pegados a mí, y sobre sus cabezas vi a Rodrigo y a Claudia mirarme. Los niños se fueron a la habitación de siempre, la que yo mantenía con sus cosas, aunque solo venían de visita. Rodrigo y Claudia se sentaron en el sofá. Yo me senté frente a ellos, en la silla que había sido siempre la silla donde me sentaba a escuchar lo que los demás necesitaban decirme. Hoy era diferente. Hoy yo también tenía cosas que decir. «Encontramos a los de la mudanza en la casa», dijo Claudia sin preámbulo, no agresiva, pero directa de una forma que no le había escuchado antes. «Llevándose todo». «Sí», les di instrucciones claras sobre cómo proceder. «¿Sin avisarnos?» «La notificación legal llegó hace días, Claudia. Una carta de abogados no es un aviso entre familia», lo dijo con convicción. Y entendí que ella lo creía de verdad, que en su versión de los hechos yo había hecho algo injusto, que yo era la persona que había roto algo. «Tienes razón en que hay formas diferentes de hacer las cosas», dije. «Pero yo llevo 17 años viviendo según las formas de los demás. Esta vez usé las mías». Rodrigo intervino. «Mamá, entiendo que estás enojada. Entiendo que lo del puerto fue mal manejado. Pero la casa es el hogar de mis hijos. No puedes tomar una decisión así sin darnos tiempo de reaccionar».
Tuve 17 años de tiempo, Rodrigo. Nadie reaccionó. Silencio. Eso no es justo, dijo él. Puede que no, pero es verdad. Claudia cruzó los brazos, luego los descruzó, luego los volvió a cruzar. Era un gesto pequeño, pero yo lo conocía. Era el gesto de alguien que tiene preparado un argumento y está decidiendo si usarlo. Lo usó. Esperanza, sé que no hemos tenido la relación más fácil, y sé que hay cosas que yo pude haber hecho diferente. Lo dijo con un esfuerzo visible, como quien levanta algo pesado. Pero lo que estás haciendo ahora no es poner un límite, es castigarnos. La miré, no con rabia, con algo más parecido a la curiosidad. ¿Cuál es la diferencia para ti? Claudia no contestó de inmediato. Un límite, continuó ella, es decir, no quiero que me traten así. Un castigo es quitarnos la casa. Tienes razón, dije. Un límite es lo que intenté durante años, de distintas formas, sin que nadie lo escuchara. Lo que estoy haciendo ahora es recuperar lo que es mío y decidir qué hago con ello. Eso no es un castigo, es una consecuencia. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Y los niños? ¿Ellos son consecuencias también? El golpe llegó exactamente donde él sabía que llegaría. Lo dejé pasar. Los niños van a estar bien, dije. Tienen 2 padres que trabajan, que pueden encontrar un lugar donde vivir, que tienen recursos que yo nunca tuve cuando los crié a ustedes. Los niños van a estar bien. No es tan simple, dijo Claudia. Nunca es simple, pero es posible, y tú lo sabes. Hubo un momento de silencio en el que los 3 estuvimos quietos y el único sonido era el de Mateo y Valentina en la habitación del fondo, jugando con algo que hacía un ruido suave y repetido. Rodrigo habló primero. Vi que hiciste un depósito en la cuenta. No, Rodrigo, tú hiciste un depósito en mi cuenta. ¿Lo recibiste? Sí. ¿Y? Y es tuyo. Lo que enviaste es lo que debías. No más, no menos. Hice una pausa. No cambia nada de lo que ya está en proceso, pero lo recibí. Rodrigo se quedó mirando el suelo. Lo calculé anoche, dijo en voz más baja. Estuve hasta las 3 de la mañana con la calculadora y los estados de cuenta viejos. Levantó la vista. Son muchos años, mamá. Sí, dije. Son muchos años. No añadí nada más. No era el momento para más palabras. Era el momento para dejar que lo que había dicho ocupara el espacio que merecía. Los niños salieron de la habitación media hora después, cuando el silencio en la sala se había vuelto más tolerable, menos cargado. Valentina se sentó a mi lado y puso la cabeza en mi hombro. Abú, ¿es verdad que no vamos a vivir más en nuestra casa? La miré. Rodrigo y Claudia la miraron también. Su casa va a ser donde estén ustedes 2, dije. Eso siempre es así. ¿Y tú vas a estar ahí? Yo voy a estar en mi propia casa, y ustedes me visitan, y yo los visito a ustedes. Eso no cambia. Valentina procesó eso un momento. ¿Y a dónde vas a ir ahora? Voy a hacer un viaje. Sus ojos se abrieron. ¿A dónde? A ver el mar. ¿Cuál mar? Uno muy azul. Sonreí. Uno que llevo mucho tiempo queriendo conocer. Valentina me miró con esa seriedad de niña que piensa antes de hablar. ¿Puedo ir contigo algún día? Algún día, dije. Sí. Mateo, desde la otra silla, levantó la vista. Yo también quiero ir. Ustedes también pueden ir. Y eso fue todo. Nada resuelto, nada arreglado. Pero algo dicho que era verdad y que los 3, los 4 si contaba a Rodrigo que escuchaba en silencio, podíamos sostener sin que se rompiera. Se fueron a las 3 de la tarde. Claudia salió primero con los niños. Rodrigo se quedó un momento en la puerta. ¿Puedo llamarte mientras estés de viaje? Puedes, dije. ¿Vas a contestar? Depende del día. Una pausa. Eso es honesto. Sí. Rodrigo miró hacia adentro del apartamento, hacia la sala con sus muebles conocidos, hacia la cocina donde había comido miles de veces, hacia el cuadro del pasillo que llevaba colgado ahí desde que él era niño. ¿Vas a vender esto también? Preguntó. Este apartamento es mío y lo seguirá siendo. Aquí vivo yo. Asintió despacio. Bien, dijo en voz baja, y no sé si lo dijo por mí o por él, tal vez por los 2. Cerré la puerta cuando su figura desapareció por las escaleras. Esa noche me senté a terminar de preparar la maleta. No había mucho que hacer. Había empacado despacio durante días, sin prisa, eligiendo cada cosa con una atención que nunca había tenido para mí misma. Un vestido de lino que compré hace años y nunca usé, porque siempre había una razón para guardarlo. Sandalias cómodas, un cuaderno nuevo, diferente a la libreta donde había escrito todo lo que necesitaba soltar. Este cuaderno era para otra cosa, para lo que viniera. Metí también una caja pequeña de acuarelas. La había comprado esa mañana en una papelería del centro, impulsivamente,
parada frente al estante, con una mezcla de vergüenza y algo que tardé en reconocer como alegría. La señora que atendía me preguntó si pintaba. «¡Pintaba!», dije. «Voy a volver de empezar». Ella sonrió como si eso fuera la cosa más natural del mundo, como si volver a empezar a los 62 no necesitara ninguna explicación especial. Antes de cerrar la maleta, fui al escritorio y abrí el cajón donde guardaba la postal. Ya no estaba ahí. Tardé un segundo en recordar. La había puesto sobre la mesa de noche hacía días, y desde entonces había viajado conmigo por toda la casa, sobre el sofá, junto al café, en el bolsillo del delantal una mañana. La encontré sobre la mesa del comedor, debajo de una taza vacía. La tomé, la miré por última vez. Ese azul imposible, esa ciudad que durante 11 años había sido solo un sueño guardado en un cajón, una promesa que me había hecho a mí misma en voz tan baja que casi no la había escuchado. La metí en el cuaderno nuevo, entre las primeras páginas, para tenerla cerca. Cerré la maleta, apagué las luces de la sala, y antes de ir a dormir, pasé por la cocina y puse a cargar el teléfono. Había un mensaje de Fernanda. «¿Todo bien? Pienso en ti». Le escribí de vuelta. «Todo bien. Mejor que bien. Te cuento cuando vuelva». Ella respondió con un corazón. Solo eso. Un corazón. Que a veces es suficiente. El taxi llegó a las 7 de la mañana. El mismo chofer que me había traído del muelle, aunque él no lo sabía ni yo se lo iba a decir. El mismo olor a ambientador de pino. El mismo silencio cómodo de la mañana temprana. Esta vez yo no miraba por la ventana con ese peso en el pecho. Miraba con otra cosa. Curiosidad quizás. O simplemente la atención de alguien que está viendo su ciudad con ojos que no la dan por sentada. El aeropuerto estaba tranquilo a esa hora. Pocos viajeros, luz suave todavía entrando oblicua por los ventanales. Facturé la maleta, pasé el control, me senté en la sala de espera con un café y el cuaderno nuevo sobre las rodillas. No lo abrí todavía, solo lo sostuve, y pensé en la mujer que había llegado al muelle con una bolsa de galletas y una maleta pequeña, esperando que la dejaran subir. La misma mujer que ahora estaba sentada en un aeropuerto con un cuaderno nuevo y una caja de acuarelas y 11 días por delante que no le debía a nadie. No eran la misma, o sí lo eran, pero algo había cambiado entre una y otra, algo que no tenía nombre exacto, algo que se parecía, más que a ninguna otra cosa, a la decisión de ocupar el espacio que siempre había sido tuyo. Anunciaron el vuelo. Me levanté, tomé la maleta de mano y caminé hacia la puerta de embarque con ese paso que tienen las personas que no tienen prisa porque van exactamente a donde quieren ir. Si esta historia te llegó, de alguna forma, si reconociste algo tuyo en ella, dale like. A veces un gesto pequeño es una forma de decir, esto importa. El mar era exactamente como en la postal, azul, imposible, real. Me quedé parada frente a él durante un tiempo que no medí. El viento movía el borde de mi vestido de lino. La arena estaba fría todavía a esa hora de la mañana. No pensé en Rodrigo, no pensé en la casa, no pensé en nada que no fuera ese horizonte que no terminaba en ningún lado. Después saqué el cuaderno, saqué la caja de acuarelas. Me senté en la arena y empecé. El primer día no pinté nada que valiera la pena. Las acuarelas me salieron torpes, el agua demasiada en algunos lugares y demasiado poca en otros, los colores mezclados sin control, el azul del mar convertido en algo entre gris y verde que no se parecía a nada de lo que tenía delante. Lo miré un rato y me reí, no de tristeza, de verdad, una risa corta y limpia que me sorprendió a mí misma. Hacía años que no me reía sola. Arranqué la hoja, la doblé en 4 y empecé de nuevo, esta vez peor. Y también me reí. La señora que atendía el hostal se llamaba Rosario. Tenía 68 años y el pelo completamente blanco y una forma de moverse por la casa como si cada rincón le perteneciera desde siempre. Me recibió sin preguntas innecesarias. Me mostró la habitación con ventana al mar. Me dijo que el desayuno era a la hora que yo quisiera. Y añadió, casi de pasada, que si necesitaba silencio había mucho, y si necesitaba compañía también. «Usted dirá», dijo. «Por ahora silencio», dije. Perfecto, y eso fue todo. Los primeros 3 días los viví despacio. Me levantaba sin alarma, desayunaba con calma, mirando el jardín pequeño que Rosario regaba cada mañana, con una olla vieja porque decía que la manguera era demasiado brusca para las plantas delicadas. Salía a caminar por la orilla, volvía al mediodía, dormía una siesta que a veces duraba 2 horas sin que nadie me necesitara para nada. Por las tardes pintaba, seguía saliendo mal, pero cada día un poco menos mal que el anterior. El 4.º día logré algo que se parecía vagamente al horizonte, una línea azul sobre otra línea más oscura, con una franja de luz entre las dos que no había planeado,
pero que quedó ahí por accidente y era lo mejor de toda la hoja. Rosario lo vio desde la puerta de la terraza. «¿Eso tiene algo?», dijo. «Tiene muchos errores. Los errores también tienen algo. A veces». Me quedé mirando la acuarela. Pensé que quizás tenía razón. El quinto día llamó Rodrigo. Eran las 6 de la tarde. Estaba sentada en la terraza con un vaso de agua fría y el cuaderno abierto sobre las rodillas. El sol bajaba despacio hacia el agua y el cielo tenía esos colores que yo nunca había sabido mezclar bien. Miré el teléfono. Contesté. «Hola», dije. «Hola, mamá». Una pausa breve. «¿Cómo estás?» «Bien, muy bien». «¿Encontraste el mar que buscabas?» Miré el horizonte. «Sí». «¿Y cómo es?» «Azul», dije. «Imposiblemente azul». Rodrigo se quedó callado un momento, no un silencio incómodo, más bien el silencio de alguien que está buscando cómo entrar en una conversación sin lastimar nada. «Encontramos un apartamento», dijo al fin, «para rentar por ahora. Es más pequeño, pero tiene un cuarto para cada niño». Otra pausa. Claudia lo decoró rápido. Tiene esa habilidad. «Bien», dije. «Me alegra que hayan encontrado algo». «Nos mudamos el sábado». «¿Necesitan ayuda?». Lo pregunté sin pensar. Luego lo pensé y no lo retiré. Era una pregunta honesta, no obligación, no reflejo. Una pregunta real. «No», dijo Rodrigo. «Esta vez lo hacemos nosotros». «Bien». «Mamá». «Sí». «La carta que dejaste sobre la mesa». La leí 3 veces. No dije nada. No voy a decir que entendí todo de inmediato, porque no es verdad, pero la leí y creo que voy a seguir necesitando tiempo para entender algunas cosas. «Yo también», dije. ¿Eso significa que hay espacio para seguir hablando? Lo pensé de verdad antes de contestar. «Sí», dije, «hay espacio, pero diferente al que había antes». ¿Diferente cómo? Diferente en que esta vez los dos tenemos que ocuparlo, no solo yo. Un silencio largo. «He entendido», dijo, y me pareció que lo decía de verdad, no como quien hace una promesa que no sabe si podrá cumplir, sino como quien acaba de escuchar algo que va a tardar tiempo en procesar, pero que ya no puede ignorar. «Los niños preguntan por ti», añadió. «Diles que estoy pintando el mar». «¿De verdad estás pintando?» «Malísimo, pero estoy pintando». Y Rodrigo se rió, una risa corta, igual a la mía del primer día frente a las acuarelas torcidas. Y por un momento, detrás de todo lo que había pasado y todo lo que todavía faltaba por resolver, reconocí al hijo que había sido, al niño de las rodillas raspadas, al muchacho que se reía con todo el cuerpo, seguía ahí, solo estaba aprendiendo, tarde, lo que yo también había tardado en aprender, que las personas que amamos también pueden hacernos daño, y que eso no resuelve nada ni lo borra todo, solo lo hace más complicado y más humano. Colgué. Me quedé mirando el mar. El sol ya tocaba el agua. Abrí el cuaderno en una página nueva y mezclé los colores despacio. El naranja, el rojo, el dorado que aparecía solo cuando mezclabas bien y no intentabas controlarlo demasiado. Pinté durante 1 hora. Cuando terminé, el resultado no era perfecto, pero era mío, completamente mío. Antes de seguir con lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando de alguna forma, si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, dale like a este video. Es una manera pequeña de decir que estas historias importan, que estas mujeres importan, que tú estás aquí y estás escuchando. El 7º día fui al mercado de artesanos. Era jueves, como decía la postal. El mercado ocupaba la plaza central del casco histórico, con toldos de colores y mesas llenas de cosas hechas a mano, cerámica, tejidos, conservas en frascos de vidrio, plantas en macetas pequeñas pintadas a mano. Caminé despacio, sin lista, sin objetivo, solo mirando. En un puesto del fondo, una mujer mayor vendía cuadros pequeños de acuarela, paisajes del mar, de las calles del pueblo, de ventanas con flores, simples, directos, con esa honestidad de quien pinta lo que ve sin intentar impresionar a nadie. Me detuve. ¿Tarda mucho en aprenderlo?, pregunté. Ella me miró. ¿A pintar así? Sí, depende, dijo. Si esperas hacerlo perfecto toda la vida, si aceptas hacerlo como sale, 2 semanas. Me reí. ¿Y cuándo empezó usted? A los 64. Tenía ahora, me dijo, 71. 7 años pintando el mismo mar de maneras distintas. ¿No se cansa?, pregunté. El mar no es siempre igual, dijo. Nunca me canso. Le compré 2 cuadros pequeños, uno para el apartamento, uno para guardarlo y mirarlo los días difíciles. Esa noche, en la terraza del hostal, Rosario me sirvió una copa de vino sin que yo la pidiera y se sentó a mi lado con la suya.
Estuvimos un rato en silencio, mirando el agua oscura y las luces lejanas de algún barco en el horizonte. ¿Primera vez que viajas sola?, preguntó. Sí. ¿Y cómo se siente? Lo pensé de verdad. Como quitarse algo muy pesado que ya no recuerdas que estabas cargando. Rosario asintió despacio. Eso le dices a todas mis huéspedes que llegan como usted. La miré. ¿Como yo? Con esa cara de la primera noche, dijo. Un poco perdidas, un poco asustadas, un poco alivias, aunque todavía no lo saben del todo. ¿Y cómo se van? Sonrió. Diferentes, no arregladas, diferentes. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. Los días que siguieron tuvieron una textura que no supe nombrar hasta el último día. Libertad era una palabra demasiado grande y demasiado usada. Paz era más cercana pero tampoco exacta. Era algo más sencillo. Era simplemente la sensación de existir sin justificarse. De levantarse sin que el primer pensamiento fuera ¿qué necesita alguien más hoy? De comer lo que me apetecía a la hora que quería. De caminar sin destino y sin horario. De pintar mal y mejorar despacio y no importarle a nadie ese proceso excepto a mí. De llamar a Fernanda un martes por la tarde solo para contarle que había comido un pescado extraordinario y que el cielo esa tarde era de un color que no tenía nombre. Cuéntame todo, dijo ella, y le conté todo. Y ella te escuchó sin interrumpir y cuando terminé dijo, eso es exactamente lo que necesitabas. Sí, dije. ¿Cuándo vuelves? En 4 días. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas? No lo había pensado todavía con detalle. Había dejado esa pregunta para después, para el espacio que quedaba entre el mar y la vida de todos los días. No lo sé todavía, dije, pero sé lo que no voy a hacer. ¿Qué? Volver a organizar mi vida alrededor de lo que es conveniente para otros. Fernanda se quedó un momento en silencio. Eso no es poco, dijo. No, admití, no es poco. El penúltimo día recibí un mensaje de Claudia. Era más largo que el anterior, sin la frialdad calculada del primero, más honesto, o al menos con más esfuerzo de honestidad. Decía que había estado pensando, que había cosas que no había visto porque no había querido verlas, y que eso no era una excusa sino una explicación, y que entendía la diferencia, que los niños preguntaban por mí, que Valentina le había pedido que le enseñara a trenzar el pelo como la abuela, y que ella, Claudia, no sabía hacerlo igual, y que eso le había llegado de una forma que no esperaba. Al final decía, no te pido que todo vuelva a ser como antes, solo te pido que haya un después. Lo leí 2 veces, luego lo guardé sin contestar, no porque no quisiera contestar, sino porque todavía no tenía las palabras correctas, y había aprendido, en estos 11 días, que no contestar de inmediato no era indiferencia, era respeto, respeto por la otra persona y respeto por mí misma. Tiempo para que las cosas se asentaran antes de abrirles la puerta. La última noche la pasé sentada en la orilla. Rosario me prestó una silla de playa y una manta liviana, y no dijo nada más, como si supiera que el último rato frente al mar es algo que cada persona tiene que vivir a su manera. El agua estaba quieta. Casi no había viento. Las estrellas se veían con una claridad que en la ciudad nunca tenía. Saqué el cuaderno. No para pintar, para escribir, pero no escribí lo que esperaba escribir. No reflexiones, ni conclusiones, ni listas de propósitos. Escribí cosas pequeñas. El olor del desayuno de Rosario el primer día. La señora del mercado que empezó a pintar a los 64. La risa de Rodrigo por teléfono. La acuarela del atardecer que quedó sin planear. El pescado extraordinario del martes. La forma en que el mar sonaba, distinto a cada hora del día. Escribí hasta que se me acabó la luz de la pantalla del teléfono que usaba de lámpara. Entonces cerré el cuaderno y me quedé quieta escuchando el agua. Pensé en la mujer que había llegado aquí 11 días antes con una maleta pequeña y demasiadas cosas sin resolver. Seguía sin resolver muchas. Rodrigo y yo teníamos un camino largo por delante, lleno de conversaciones difíciles y momentos incómodos, y el trabajo lento de reconstruir algo sobre bases diferentes a las anteriores. Claudia y yo no sabíamos todavía si había un después, y si lo había, cómo iba a ser. Los niños crecerían en una casa nueva que yo no conocía todavía. La vida que venía era incierta de maneras que antes me habrían paralizado, pero lo incierto ya no se sentía igual que antes. Antes, la incertidumbre era algo que me pasaba, ahora era algo que yo también elegía, y esa diferencia lo cambiaba todo. Volví al hostal pasada la medianoche. Rosario había dejado una luz encendida en la entrada. En la mesita del recibidor había una nota escrita a mano. Fue un placer tenerla. Vuelva cuando quiera.
Hay siempre un cuarto con ventana al mar para quienes lo necesitan. La doblé y la metí en el cuaderno, junto a la postal, junto a la acuarela del atardecer que no había planeado. El avión salió puntual a las 9 de la mañana. Me senté junto a la ventana. Mientras la ciudad se achicaba debajo de mí, el mar apareció por última vez entre las nubes. Ese azul que durante 11 años había sido solo papel y tinta y un sueño guardado en un cajón. Lo miré hasta que desapareció. Luego abrí el cuaderno en la primera página libre que quedaba y dibujé, con la torpeza honesta de quien está aprendiendo de nuevo, la línea del horizonte. Agua abajo, cielo arriba, luz en el medio, sin plan, sin permiso de nadie. Llegué al apartamento a mediodía. Todo estaba igual que cuando me fui. Mis muebles, mi cocina, mi silla junto a la ventana. Dejé la maleta en el dormitorio. Fui a la cocina y puse agua a calentar. Y mientras esperaba, me quedé parada mirando la ventana, la calle, los árboles que empezaban a cambiar de color porque el otoño llegaba despacio como siempre. El teléfono vibró. Era Valentina. Un mensaje de voz. Lo abrí. Su voz pequeña y directa como era siempre. Abu, ¿llegaste ya? Papá dice que estás en casa. Yo quiero que me cuentes del mar. Mateo también quiere, pero dice que no le importa, pero sí le importa. ¿Puedo llamarte después? Lo escuché 2 veces. Luego escribí. Sí. Llámame cuando quieras. Guardé el teléfono. El agua empezó a hervir. Me hice el café. Me senté en mi silla, junto a mi ventana, con mi taza entre mis manos. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no esperé que nadie me dijera que podía empezar el día. Lo empecé sola. Así, con el café caliente y el otoño en la ventana y el mar todavía azul en algún lugar de la memoria. Y con la certeza tranquila, sin aspavientos, de que esta mujer de 62 años, que había llegado al muelle con una bolsa de galletas y un corazón demasiado acostumbrado a ceder, había encontrado algo que ninguna mudanza ni ninguna conversación difícil podría quitarle. Había encontrado el camino de vuelta a sí misma. Y eso, a cualquier edad, vale todo. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te acompañó hasta el final, te pido algo. Déjame un comentario. Cuéntame si conoces a alguien así, si eres tú esa persona, si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar. Esos comentarios son los que me dicen que no estoy hablando sola. Y si todavía no estás suscrita, este es el momento. Hay más historias como esta esperando, de mujeres que encontraron su camino tarde o temprano, pero lo encontraron. No te las pierdas.